Mujeres y política, esa era la promesa y para conversar sobre este tema estamos con Victoria Gadea, ella es politóloga, magíster en administración pública, consultora en comunicación, docente, columnista de radio, mujer uruguaya. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, ¿y vos? Un placer recibirte. Gracias. Pensaba un poco preparando la entrevista, no es extraño que seamos dos mujeres, una politóloga, una periodista, pero mujeres hablando sobre temas de mujeres, que generalmente suele suceder. Sí. ¿Le interesa a tus colegas este tema, la participación o la representación de las mujeres en la política? Bueno, mira, justo ayer participé de una entrevista de una tesis de doctorado de una socióloga que estaba estudiando en Estados Unidos y hablábamos un poco, yo le contaba de que dentro de la Facultad de Ciencias Sociales, yo soy generación 2007-2008, porque bueno, entré, me fui, qué sé yo, a las vueltas de la vida, y en realidad viví dentro de Facultad de Ciencias Sociales como un periodo en el cual yo recuerdo que 2009-2010 todo lo que tenía que ver con agenda de género era todavía una mala palabra, incluso dentro de Facultad de Ciencias Sociales. Era como, bueno, que parece como que te dedicas, ¿no? como algo como que eran los temas como más de clase B, como otro lugar. Y a partir de que empieza a aparecer en la agenda como mucho más fuerte, sobre todo gracias a los movimientos sociales, pero también a la academia, 2015, 2016, como en ese momento, en Facultad de Ciencias Sociales también se vive un momento de, obviamente, de efervescencia con la temática. Así que yo creo que a muchos de mis colegas, sobre todo a muchas de mis colegas mujeres, les interesa muchísimo el tema y sí se trabaja y está, quizás hay más conciencia, ¿no? Hay más conciencia también de las intersecciones distintas que hacen a la desigualdad como fenómeno. O sea, cuando pensamos más allá de la agenda de género en particular, si pensamos la agenda de desigualdad, hay una visión mucho más abierta de lo que consideramos la desigualdad y ya no es esa solo la desigualdad de clases, sino también tener en cuenta otras intersecciones, como puede ser el género, como puede ser la etnia, como puede ser... Que a veces se suman, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Pero bueno, hasta no hace tanto tiempo había la situación de discapacidad también, había una suerte de reducir todo como a una única desigualdad o como una desigualdad primera, lo cual a veces también es como se plantean como falsas dicotomías, ¿no? Claro. En la que, bueno, si nos ocupamos de la desigualdad de clase, no nos podemos ocupar de la desigualdad de género, como si en realidad no deberíamos considerarlo de manera multidimensional. Tal cual. Los uruguayos estamos en un momento definitivo, ¿no? Estamos por elegir presidente, vicepresidenta o vicepresidente, pero además nuestros representantes, lo que es una fiesta de la democracia, ¿no? Esa democracia a la que nos golpeamos tanto el pecho los uruguayos, pero ¿es posible pensar en una democracia plena, en una democracia activa sin la verdadera participación de las mujeres, sin una participación paritaria de las mujeres en política? Bueno, los organismos internacionales que trabajan el tema, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ONU Mujeres, estoy nombrando así como quizás los más mainstream de algún modo, hablan o ponen sobre la agenda de que es necesario avanzar hacia una democracia paritaria, no solo por lo que implica en términos de representación directa, de bueno, si las mujeres somos la mitad de la población, deberíamos ser la mitad de las representantes, o sea, no solo como número, sino en una cuestión también de ir un paso más en lo discursivo también y en la construcción de democracia más allá de lo que tenemos hoy institucionalmente. Por eso la democracia paritaria ya no es solamente un objetivo, también es un compromiso. Uruguay firmó 2 compromisos muy importantes, que es el de Brasilia y el de Quito, en el cual se comprometió a avanzar hacia una democracia paritaria. Entonces, en la medida que las mujeres no están representadas en nuestra política, obviamente que no podemos hablar de una democracia que está caminando por lo pronto en un sentido positivo, ¿sí? Más allá de que si miramos en la región, obviamente que Uruguay está muy bien posicionado en términos de libertades, en términos de satisfacción con la democracia, ¿sí? Por ejemplo, en niveles de aceptación de los partidos políticos históricos, pero en términos de representación política de las mujeres, Uruguay es uno de los países en América Latina que está al final de la cola y no al inicio. Uruguay está en el lugar 96 en términos de cantidad de mujeres que están en el Parlamento, son un poquito más de un 20%. Esto, para que imaginen, es más o menos... muy lejos de Argentina, ¿no? Que tiene un 40%, claro. México tiene 40%, pero estamos más o menos a niveles de algunos países africanos, o sea, en términos de representación política de las mujeres en el Parlamento, y el Parlamento es de los mejores lugares.
Eso es lo más paradójico, porque si miramos, por ejemplo, gobiernos locales o si miramos el tercer nivel de gobierno o, digamos, sobre todo puestos ejecutivos en los que hay un solo cargo para repartir o dos, donde hay pocos cargos para repartir, ahí las mujeres están todavía menos representadas. O sea que en realidad el legislativo es una foto que es mala, y que todavía es de nuestras mejores fotos en realidad. Claro. A veces cuando las mujeres nos enfrascamos o en diferentes ámbitos en los que transitamos, discutimos estos temas, cuesta a veces a una parte de la población, que no siempre es solamente masculina, hacerle entender por qué es importante que la mujer esté en la política. Porque a veces parece como un checklist de temas de género, ¿no? Bueno, hay que estar en las empresas, hay que estar en la educación, también hay que estar en la política. ¿Por qué, y reforzando esto que te decía de la democracia, por qué la mujer tiene que llegar? ¿Qué le aporta la mujer a la política que es necesaria para justamente tener esta democracia plena de la que hablamos? Para mí la pregunta algunas veces quizás sirve dar la vuelta, ¿no? Y preguntar por qué las mujeres no deberían llegar a la política o por qué no están en la política, ¿no? O sea, pensar qué le aportan las mujeres a la política, le aportan la visión que cada una tenga, que no necesariamente es mejor o es distinta a veces que la que tienen los hombres. A veces sí es distinta, a veces no. Depende mucho de las preferencias ideológicas de cada una de las mujeres, otros instituciones que representen, también los partidos políticos a los que representan. Quizás la pregunta tiene que ver con que hay un conjunto de mujeres que efectivamente quiere participar de la política, que militan activamente y que por diversos motivos, por diversas barreras que podemos, si queremos, enumerarlas, como por ejemplo la violencia o las barreras que ponen los partidos a la entrada de las mujeres al acceso a los puestos de decisión, no logran llegar. Entonces ahí hay una injusticia que obviamente hace que la democracia se empobrezca en su conjunto, más allá de lo que puedan aportar o no esas mujeres. Porque también hay veces que como que construimos esto de que las mujeres le van a aportar como una mirada femenina, más dulce o darle importancia como a ciertos temas. Y bueno, y eso puede darse como no. Pero lo importante es que hay un conjunto de la población que quiere acceder a puestos de poder y que no está pudiendo porque hay barreras que le está poniendo el propio sistema, ¿no? O sea, ¿qué pasa con los partidos? Hace unos días estuvo Macarena Rubio, presidenta del directorio del Partido Nacional, y te pongo el ejemplo de ella porque estuvo, pero pasan todos. Y yo le preguntaba, da la sensación que hay una generación de mujeres de entre 35 y 45 años que pareciera no existen en los lugares de decisión, porque vos tenés a un Martinelli, un hombre joven en lugar de decisión, Martín Lema, bueno, un montón de varones de esa generación en lugares de decisión en el gobierno de hoy. No pasa así con las mujeres. Y las mujeres sí tienen participación, porque las mujeres están en las bases de los partidos, entregando la lista, militando y en el trabajo de a pie. ¿Qué pasa? ¿Por qué la mujer no accede a esos lugares en los ejecutivos? Bueno, quienes se dedican a investigar un poco este tema y dicen, bueno, ¿cuáles son, digamos, los motivos por los cuales las mujeres no logran acceder a esos puestos de decisión? Encuentran que la primera barrera es la barrera de los partidos políticos, de las instituciones. O sea, los partidos altamente institucionalizados tienen mecanismos para permitir que algunas personas lleguen o no lleguen en la medida en que la pirámide se va, digamos, en la medida que uno va avanzando en esa pirámide de poder. Y estas barreras a la entrada o estos mecanismos que hacen que algunas personas lleguen y otras no, suelen ser, tienen también un componente positivo, ¿no? Que es que los partidos de algún modo lo que hacen es tratar de generar barreras a la entrada, por ejemplo, los outsiders políticos. Y les dicen, o sea, es una forma de decir, bueno, vos para llegar a este lugar de decisión tenés que tener una trayectoria de militancia determinada, lo cual es saludable para la democracia, porque conocer militar, el sistema. Exacto, aprender a no sé, técnicas de negociación, aprender cómo manejarse en sistema y demás es positivo. Sin embargo, por cómo se estructura el poder dentro de los partidos políticos, esas barreras a la entrada tienen un trade-off o, si se quiere, una consecuencia negativa o algo no deseado, que es que también genera una barrera a quienes no han participado del poder y de la vida pública en la misma medida que quienes sí están en las cúpulas de esos partidos, que son los hombres. ¿Por qué? Porque hay es un sesgo, entonces a veces no es que está estructurado, no es un pensamiento de no vamos a dejar a las mujeres llegar, ¿no? Sucede. O sea, sucede por una cuestión de que es una cuestión cultural de cómo se toman las decisiones, que a las mujeres les cuesta mucho más llegar a esos espacios de poder y que efectivamente sean consideradas tanto para los cargos electivos como para los cargos de designación e
incluso a veces para los cargos de concurso, ¿no? O sea, por algunos sesgos que hay cuando se plantean los concursos. Pero no es el único componente, no solo los partidos políticos, pero la violencia política hacia las mujeres políticas, es otro componente que no solo hace que las mujeres se retiren de la política, sino que tiene un efecto disuasivo sobre las que quieren ingresar. En esto que vos decías, bueno, ¿dónde están las mujeres de 35? ¿Dónde están las mujeres de 30? ¿Dónde están las mujeres de 40? A veces también se alejan de la política o no ingresan, porque si yo veo que la mayoría de las mujeres que pasan por la política son víctimas de algún tipo de violencia, y bueno, capaz que prefiero dedicarme a otra cosa, bueno, ¿no? el MIES hizo un estudio donde el 80% de las mujeres políticas... Sí, que coincide con el nivel internacional, que es que el 80% de las mujeres políticas dice haber recibido algún tipo de violencia. Que es violencia de todo tipo, verbal, a través de las redes sociales, sexual. Sí. Y claro, también uno a veces es como que da la sensación de decir, son mujeres políticas, mujeres expuestas a la vida pública, parece que hay como ¿no? Dejar correr y la violencia parece moneda corriente, pero ¿cómo puede ser que la sociedad permita que eso pase en un ámbito de trabajo, más allá de que sea política o no, en un ámbito de decisión? Sí, ahí también hay algunas personas que participan de los espacios de toma de decisiones en el poder, sobre todo en los partidos políticos, que la respuesta que también nos pueden dar es, bueno, la política es un espacio que esencialmente es para personas carnívoras, ¿no? Entonces los hombres también sufrimos algunos mecanismos de violencia, solo que no lo decimos porque la política es así, es un poco esto de una pequeña batalla que se libra día a día para poder construir y acceder al poder. Lo cierto es que más allá de que podamos discutir esa premisa o cómo queremos construir política futuro, cómo queremos construir política en el presente, o cómo queremos que sea esa democracia, la verdad es que hay algunas manifestaciones de la violencia que los hombres seguramente no la vivan de la misma manera, como por ejemplo la violencia sexual o la violencia digital, en la cual se hacen cosas como por ejemplo el doxeo, que es bastante habitual, que es el difundir los datos personales de las mujeres políticas, ¿no? O sea, hay grupos que se dedican específicamente a ir contra la agenda de género y contra las mujeres políticas en particular, que tienen un modus operandi que está comprobado en América Latina y también internacionalmente, en el que buscan deslegitimar a las mujeres en la política, y una de las prácticas más habituales es difundir los datos personales de esas mujeres para intimidarlas, ¿no? Imagínate que vos un día entras a tus redes sociales y está la foto de tu casa, el número de puerta, tu número de teléfono, tu mail. Entonces, por ejemplo, tu mail empieza a ser, te crean una cuenta falsa de que vendes cosas y te llenan tu mail de basura, y es violencia eso, ¿no? Porque no te permite trabajar, eso te saca, te desconcentra de tu actividad cotidiana. Y ese tipo de violencia, porque volviendo como atrás y decir, bueno, si la política es una cuestión de carnívoros y los hombres también viven una suerte de batalla, no parece ser lo que viven los hombres de manera habitual, o por lo menos no lo manifiestan. Me acuerdo un informe de ONU Mujeres que también decía, los hombres reciben violencia a través de las redes sociales, pero de otro tenor, sí, ¿no? Con las mujeres, ¿con quién estuviste para llegar ahí? O alusiones al cuerpo, al propio género, ¿no? La violencia pasaba por ahí, que era como bien distinto a las agresiones que le hacían a los hombres. Sí, a los hombres en general es a su capacidad intelectual o a cómo desempeñan la tarea, pero no necesariamente ni a su familia, ni divulgación de sus datos personales, ni referencias a su cuerpo o ese tipo de cosas. Sí, y estas dinámicas también van dejando por fuera del mundo de las decisiones políticas a gente muy valiosa, porque pienso, ¿no? En la política suele expulsar a las personas formadas, ¿no? Académicos que se cansan del propio sistema, se cansan, ¿no? De un montón de cosas. Eso se multiplica cuando hablamos de mujeres. Sí, cuando hablamos de mujeres y cuando a esto también le sumamos como otras intersecciones, ¿no? Pensemos las mujeres en situación de discapacidad, pensemos las mujeres negras, pensemos las mujeres pobres, o sea, todo eso todavía está aún menos representado, ¿no? Incluso la mujer que efectivamente llega a la política y la mujer exitosa en la política suele ser una mujer blanca, muy delgada, en edad reproductiva, atractiva sexualmente. O sea, pensemos en los íconos de la política de nuestro tiempo, esas it girls que todos imaginamos, son esas lideresas que son espléndidas, muy delgadas, sí, espectaculares, ¿no? O sea, yo recuerdo una nota de The Economist que se dedicaron, es en el mundo de lo privado, pero yo creo que aplica bastante también a esto, que analizaron quiénes eran,
las características fenotípicas de los directivos hombres y mujeres de un conjunto de empresas. Y el resultado era que la mayoría de las mujeres CEOs o directoras de empresas eran muy delgadas, mientras que los hombres había variabilidad, había hombres flacos, gordos, de distintas características físicas, ¿no? Y era llamativo como esto de, bueno, el éxito femenino pasaba por ahí. Es delgado, por ejemplo, sí. ¿no? Victoria, ha sido un gusto. No, un gusto. Y ojalá que en el próximo encuentro y este tema las cosas cambien un poco. Sí, bueno, para eso también tenemos que tener hombres en este tipo de mesas. Sí, totalmente, es verdad. Gracias por la visita. Gracias a vos.